Buen día, somos el equipo B de la clase de sustentabilidad de las ingenierías de la Universidad de Sonora. En esta ocasión hablaremos sobre la gestión y la sustentabilidad de la energía eléctrica, con temas como su historia, cómo se genera, la distribución y consumo, la importancia en la vida cotidiana y en la industria, además de la contaminación y cómo puede afectar en la calidad de vida de las personas, entre otros temas a desarrollar. En el año 600 a.C., Tales de Mileto describe por primera vez los fenómenos electrostáticos cuando al frotar el ámbar, la cual es una resina fósil de las coníferas, genera movimiento de las cargas eléctricas que afectan a pequeños trozos de paja. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor capaz de afectar una brújula. En 1821, Michael Faraday sumerge un alambre de hierro por un extremo de un envase lleno de mercurio en el cual introduce un imán, de tal forma que descubre el primer motor eléctrico. En 1829, Joseph Henry inventó el telégrafo y en 1835 mejoró esta invención para lograr el uso a largas distancias. Hace 120 años, en 1901, Guillermo Marconi inventa la transmisión de ondas de radio a larga distancia, conectando por medio de una señal radiotelegráfica. Robert Andrews Millikan en 1911 midió la carga del electrón, demostrando que la carga eléctrica existe solo como múltiplo de esa carga elemental. Gracias a estos descubrimientos se desarrollan inventos nuevos como televisión, computadoras, telefonía y toda la tecnología actual con la cual contamos. Para generar energía existen centrales eléctricas donde cada empresa vende la energía a diversas compañías y de esta forma se comercializa. Estas empresas obtienen energía a partir de las llamadas energías primarias renovables, como son el viento, la radiación solar, las mareas, y las energías no renovables, como son el carbón, el gas natural y el petróleo. ¿Cómo se distribuye la energía eléctrica? Existen muchas maneras de producir energía dependiendo de la materia prima y los recursos que utilicemos, ya sean renovables o no renovables. La corriente generada pasa a una subestación que eleva la tensión de la energía eléctrica y la envía a través de unas grandes torres de transmisión que encontramos al costado de las rutas o caminos. Es importante elevar su nivel de tensión para evitar lo más posible las pérdidas de energía. ¿Cómo se consume la energía eléctrica? Se consume de muchas formas, pero la mayor parte de la energía eléctrica que se consume en la vida diaria viene de la red eléctrica a través de los llamados enchufes. Algunos ejemplos de los distintos aparatos electrónicos son lavadora, radio, televisión, microondas y estufa. Es por eso que dentro de los hogares existe un gran consumo de la energía eléctrica. Se reconoce la necesidad de prever la demanda energética frente a los cambios en la dinámica de los hogares y asimismo prevenir los efectos en el medio ambiente. Importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana. Para el hombre moderno, la energía eléctrica es fundamental y su uso en la vida cotidiana, como en la laboral, es muy variado. Puede ir desde lo más indispensable, como lo puede ser un refrigerador, hasta lo ocioso, como son los videojuegos. Importancia de la energía eléctrica en la industria. Se estima que el sector industrial demanda el 40% de la electricidad que se consume en México y es responsable de 1/3 de las emisiones del país. Esto, según Rosas en el 2020. En el sector industrial, es de gran importancia, ya que la gran mayoría de las maquinarias, si no es que en su totalidad, necesita de ella para funcionar de manera adecuada. Contaminación por energía eléctrica. La generación eléctrica basada en fuentes convencionales de energía conlleva la liberación de contaminantes que afectan el medio ambiente y la salud en zonas aledañas a la central de generación. Esto según CONACYT en el 2019. Las repercusiones ambientales que causa la generación y consumo ineficiente de la energía eléctrica son variadas. Entre ellas, tenemos la calidad del aire o la lluvia ácida, y no solo genera contaminación ambiental, también llega a dañar la salud. Hablemos de la calidad del aire. Entre los principales contaminantes atmosféricos se encuentran los óxidos de nitrógeno, de los cuales, entre las fuentes de emisión, está la generación de energía eléctrica, a la cual denominan como proceso de combustión. En México, de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de 2008,
Las fuentes de contaminantes antropogénicas, que hace referencia a contaminación generada por el hombre, son de un 78% de las 71.2 millones de toneladas totales emitidas. Esto según investigaciones del CONACYT en el 2019. Ahora bien, si hablamos de efectos en la salud, las enfermedades que son relacionadas con la calidad del aire son neumopatías, cardiopatías, asmas, lesiones cardiovasculares, infección aguda en las vías respiratorias, cáncer en pulmón, vías urinarias y vejiga, además de osteoporosis. Enfermedades que, si bien la energía eléctrica no es una causa directa de ellas, juega un papel importante en su causa, por la manera en la que se produce. Esto según datos del CONACYT en el 2019. Hablando ahora un poco más acerca de los puntos negativos o no sustentables del uso de la energía eléctrica, hablemos ahora sobre los accidentes relacionados con este mismo uso de energía. Cualquier imperfecto en un procedimiento de obtención de energía podría desembocar en algún desastre, lo que podría afectar la sustentabilidad en los ámbitos económico, social y ambiental. En el caso, por ejemplo, de las energías nucleares, las radiaciones ionizantes son las que causan este tipo de desastres, puesto que cuando hay algún fallo en la planta nuclear, se liberan este tipo de energías y se dañan los muros que las contienen. Esta radiación va sin freno alrededor de toda el área del desastre y termina provocando mucho daño, principalmente en el ADN de los humanos y de los seres vivos en general, provocando enfermedades como el cáncer y muchas otras más, ¿no? Y además pues muy difícil de controlar, ¿no? Ahora hablemos sobre otros tipos de accidentes que pueden ocurrir, como por ejemplo son los derrames de hidrocarburos al mar o a los cuerpos de agua, ¿no? Que perturban la estructura de los ecosistemas de estos mismos cuerpos de agua, ya sea desde animales o las plantas que viven ahí, y pues alteran las condiciones de vida, además de los animales y las plantas que viven dentro del mar, para la gente que vive alrededor de estos cuerpos de agua, ¿no? Ya sea mares, ríos o lagos. Por otro lado, la quema de combustibles para la generación de electricidad afecta la calidad del aire. Esta quema de combustibles genera óxidos de azufre, de monóxido de carbono y de óxidos nitrosos que pues terminan contribuyendo a los gases de efecto invernadero. Existen muchos casos o eventos particulares de accidentes relacionados al uso de la energía eléctrica que han perturbado la sustentabilidad de nuestra sociedad e incluso pues obviamente, ¿no?, han afectado a la sociedad en tema de ambiental, social y económico. Algunos de los ejemplos son la explosión en la planta nuclear de Chernobyl en 1986, que fue muy sonado y que fue un punto de inflexión en la historia de la sustentabilidad. Otro es la planta nuclear de Fukushima 1, que también tuvo su accidente en 2011. Por otro lado tenemos derrames de petróleo como en la plataforma Deepwater Horizon del Golfo de México en 2010 y el derrame en petróleo de Exxon Valdez en Alaska en 1989. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto con este tipo de daños? A pesar de que los accidentes afecten la sustentabilidad y de que sea muy probable de que sucedan, no significa que debemos de detener el uso completamente de la energía, puesto que esto no sería sustentable, ¿no? Afectaría nuestra manera de vivir la vida cotidiana. De tal forma que entonces se debe de aprender de la historia de los accidentes que se han generado y desarrollar compromisos profesionales con los encargados de la generación de la energía para que tengan un control mucho más amplio a la hora de estar generando esta misma energía, ¿no? Ahora hablaremos un poquito acerca de la energía eléctrica en México. La energía eléctrica en México está organizada o más bien distribuida por un organismo que depende del Estado, que es CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad. Esta comisión distribuye energía a más de 34.9 millones de clientes alrededor del país. La energía se conduce por 752.000 kilómetros de líneas de distribución, tiene 197 plantas generadoras y en los últimos 10 años se han instalado más de 42.000 módulos solares, lo cual pues esto es benéfico para la sustentabilidad, ¿no? Además, dentro de su exportación tenemos que es muy poco el porcentaje, solamente el 1% se exporta hacia afuera de México y pues acerca de uno de los datos importantes es que el sector industrial es el que más demanda energía.
Los tipos de tecnologías que se manejan son las termoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, nucleoeléctricas, geotérmicas, eoeléctricas y termoeléctricas independientes, ¿no? Que pues varían en su porcentaje. Aquí tenemos los diagramas que lo demuestran, ¿no? Siendo la número 1 la termoeléctrica. Sin embargo, otro tipo de energías más sustentables vemos que representan un porcentaje menor en México, lo cual pues debería de cambiar. Como mencionamos anteriormente, los parques eléctricos están compuestos principalmente por combustibles fósiles, como puede ser la combustión interna y los ciclos combinados también, aunque pues como se mencionó, debe de direccionarse esto hacia las energías verdes, ¿no? En este caso en México. El acceso a la energía eléctrica ha crecido. Desde 2010, más de 1.000 millones de personas han obtenido acceso a la electricidad. Esto es como resultado de que el 90% de la población del planeta estaba conectado a una red eléctrica en 2018. Como podemos ver, el 90% es un número bastante grande y considerable, pero sin embargo, 789 millones de personas siguen viviendo sin electricidad a pesar de los rápidos avances conseguidos en los últimos años. El consumo de energía por país en terawatts varía alrededor del mundo. Los países con más consumo, que es por encima de 3.000 terawatts, son Estados Unidos y China. Los países que menos consumen son los países africanos y también algunos países de Sudamérica. Y México se encuentra en un punto medio, no consume tanto, pero tampoco es mínimo. Es aproximadamente 200 a 3.000 terawatts. Para el desarrollo sustentable tenemos varios objetivos. En este caso hablaremos del objetivo 7, el cual garantiza el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Esto nos habla de que la energía se está volviendo más sostenible y ampliamente disponible. El acceso a la electricidad en los países más pobres ha comenzado a acelerarse. La eficiencia energética continúa mejorando y la energía renovable está logrando resultados excelentes en el sector eléctrico. Hablemos de COVID-19, la pandemia por la cual estamos atravesando. Los servicios energéticos son clave para prevenir las enfermedades y luchar contra la pandemia, tanto como proporcionar suministro eléctrico a los establecimientos sanitarios y agua limpia para una higiene esencial, hasta permitir las comunicaciones y los servicios que conectan a las personas, manteniendo el distanciamiento social. Si los hospitales y las comunidades locales no tienen acceso a la energía, se podría magnificar la catástrofe humana y se podría reducir significativamente la velocidad de recuperación mundial. ¿Qué son las energías renovables? Las energías renovables son fuentes de energía limpias, inagotables y crecientemente competitivas. Se diferencian de los combustibles fósiles principalmente en su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre todo en que no producen gases de efecto invernadero, los cuales son los principales causantes del cambio climático, ni producen emisiones contaminantes. Entre ellas podemos encontrar algunas más convencionales que otras. La energía solar, la energía eólica y la energía hidráulica son las que más se utilizan alrededor del mundo. Uso de la energía renovable en México y en el mundo. De acuerdo con la Secretaría de Energía, el país tiene una capacidad instalada para generar energía renovable en un 31%, repartida de la siguiente manera: geotérmica 1.2%, nuclear 2%, solar 4.3%, eólica 7.5% e hidroeléctrica 16%. Y aunque el país tenga una capacidad instalada del 31% para producir energía con energías renovables, eso no indica que la energía se haya producido de esta manera, porque si nos vamos a los números podemos ver que la gran mayoría de la electricidad producida en México provienen de plantas termoeléctricas o carboeléctricas. Podemos ver que únicamente el 18% de la energía producida en el 2017 fue a través de energías renovables. Pero si nos vamos al mundo, aproximadamente el 28% de toda la energía producida en el año 2020 fue a través de fuentes renovables, según datos de Enerdata, lo cual no puede parecer mucho, pero el hecho de que más de una cuarta parte de toda la energía en el mundo sea producida de una manera que no genera gases contaminantes ni otro tipo de reacciones adversas al ecosistema, nos hace ver y pensar sobre una mejor forma de hacer las cosas, y que por supuesto es posible.